poder compartir un poco con todos nuestros docentes. En esta ocasión vamos a estar conversando acerca del profesor en su dimensión evaluativa. Gracias por estar aquí con nosotros y por darnos la oportunidad de que se puedan adquirir conocimientos en referencia a la gestión educativa. Nosotros vamos a estar viendo el día de hoy en qué es la evaluación. Vamos a estar tocando temas acerca de la medición, la calificación y la diferencia con evaluación. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de evaluación. Algo importante dentro de los tipos de evaluación tenemos lo que es la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Y por último, vamos a estar nosotros viendo el tema acerca del profesor en su rol, tanto en la evaluación institucional como en la evaluación del aprendizaje y la evaluación profesoral. Como objetivos tenemos los mismos objetivos que el profesor Jesús presentó la vez pasada. Solamente para recordarlos, vamos a generar insumos conceptuales y metodológicos acerca de los retos y desafíos que enfrentan los profesores en América Latina. De esta forma, contribuiremos a la disminución de las brechas existentes, comprenderemos la multidimensionalidad del quehacer profesoral con el propósito de incorporar algunos elementos en la praxis pedagógica y vamos a acompañarlos en la reflexión y discusión sobre el rol del profesorado en la construcción de una mejor sociedad en el ámbito de la educación. Cuando nosotros hablamos sobre la dimensión evaluativa de un maestro, nosotros nos damos cuenta que ha habido una evolución y esta evolución se basa a partir de los diferentes conceptos que tenemos diferentes administradores, especialistas en la educación, psicólogos que han venido trabajando para, a medida del tiempo que ha evolucionado este término. Tenemos que uno de los primeros conceptos definidos por Macario es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un estudiante, con el fin de tomar una decisión. Cuando nosotros analizamos este concepto, nos damos cuenta que estamos recogiendo por 1970, que ha avanzado un poquito, se está dando un poco de práctica y de reflexión sobre lo que es evaluación. Entonces ahí Macario la define como un conjunto de informaciones sobre la evolución de los resultados. O sea que venimos recogiendo información sobre lo que hacen los estudiantes, sobre su desempeño para tomar una decisión de una nota numérica que se le va a asignar al final de la asignatura. Si nosotros continuamos, García Ramos, también en 1989, nos define que es un proceso sistemático en donde se identifica el tratamiento de los datos sobre los hechos educativos con el objetivo de valorarlo. Aquí ya vemos un poco de avance en la definición, ya que no solamente es sobre la identificación o recogida de los datos, sino que también se incluye los hechos educativos. Cuando nosotros definimos hechos educativos, ¿a qué nos referimos? Ya vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos incluyendo las competencias en donde el estudiante no se le debe de evaluar por el simple hecho de cumplir un objetivo o no, sino que tomamos en cuenta otras valoraciones y las competencias o los objetivos los cuales se pretenden lograr. Si continuamos podemos continuar con diferentes conceptos. Pohan dice que es una actividad inherente a toda actividad humana intencional. Aquí tenemos que ya el profesor Pohan define de que es una actividad humana, que no es solamente la valoración numérica que se le da en un aula de clase, sino que todo lo que está dentro del aula de clase, todo lo que el discente efectúa, lleva a cabo, colabora, debe de ser valorado. Si continuamos con Laura Forcade, Laura Forcade dice que la etapa del proceso educativo tiene como finalidad comprobar de manera sistémica en qué medida se han logrado los objetivos. Ya no es solamente evaluar de una forma sumativa, sino que hay que evaluar si realmente se cumplieron con los objetivos que se han propuesto con antelación.
Así como ustedes pueden ver, la evaluación viene cambiando. Así como la educación ha venido renovándose, ha venido revolucionando la historia, también la manera en que nosotros los docentes evaluamos debemos de cambiar. Y con esto se han venido dando diferentes definiciones. Eh, Personalmente, la definición que vamos a utilizar en esta presentación para este curso será cuando se define el proceso sistemático que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones, criterios e indicadores sobre el desempeño tanto de las competencias, de el logro de los estudiantes, con el fin de que nosotros, a medida que vayamos evaluando, realicemos ajustes, aportes y tomar las decisiones pertinentes. Si nosotros damos una estructura básica a este concepto, vamos nosotros a poder verlo de esta manera. En que la evaluación se puede decidir que al final, en estos tiempos, es un proceso sistemático. Es decir, de que cuando nosotros evaluamos, debemos de evaluar, debemos de medir aquello que el estudiante ha logrado, lo que le hace falta por lograr y lo que no se ha logrado. Anteriormente, en los años 60, 70, simplemente se medía por calificaciones, que vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Se le daba un valor numérico a una determinada actividad y esa era la nota. Pero hoy en día tenemos que pensar más, tenemos que ampliar nuestra mente. Cuando nosotros ampliamos nuestra mente, debemos de saber de que hay otros elementos que debemos de considerar dentro de la educación, como por ejemplo, cuando nosotros hacemos que la evaluación sea un proceso sistemático, debemos de obtener la información. Pensar qué es lo que yo quiero que el estudiante logre cuando estoy evaluando. Es un proceso que lleva un inicio y un fin. Debemos de pensar en los criterios, qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a hacer, cómo lo llevamos a cabo, qué estrategias y qué herramientas de nosotros vamos a utilizar para poder llevar a cabo este proceso. Debemos de proveerles a nuestros docentes indicadores. Estos los podemos proveer a través de las rúbricas, en el cual el estudiante debe de saber, debe de conocer qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Si nosotros no les indicamos los criterios, si nosotros como docentes no llevamos a cabo, no ofrecemos indicadores, el estudiante no va a saber sobre qué se le va a evaluar. Y eso nos lleva a que este mismo proceso continuo sabe emitir juicios valorativos. Cuando nosotros presentamos una determinada actividad a nuestros estudiantes, debemos de presentar los criterios con los que ellos van a ser valorados para poder ver al final si realmente cumplieron con esos criterios. Una vez que nosotros tenemos esos criterios establecidos y que el estudiante ha presentado su actividad, su investigación, nosotros emitimos juicios valorativos en el cual nos damos cuenta si el estudiante logró lo que se pretendía o si va por buen camino y si no ha podido llegar, no ha podido desempeñarse o no ha podido lograr esa competencia, nosotros somos los facilitadores para que de esta manera ellos sepan por dónde van, para que les indiquemos si van por buen camino y qué es lo que deben de hacer, qué es lo que necesitan ellos completar en ese trabajo, en esta actividad. Por último, en la evaluación, nosotros debemos de tomar decisiones, pero no solamente en base a aquella valoración numérica. Esa decisión que nosotros tomamos es con base a ese juicio valorativo en el cual el estudiante logró el objetivo propuesto, no lo logró, si llegó o si no llegó. Entonces, esa es la nueva forma de evaluar, de cumplir con el proceso sistemático de la evaluación. Si nosotros seguimos hablando de la evaluación, vamos a descubrir que debemos nosotros pensar
tomar como punto de referencia qué es evaluar. No es solamente poner un número a una actividad, porque la evaluación es parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos de que la evaluación en sí no es un medio, es un proceso. Es realmente un proceso que siempre tenemos que mejorarlo de forma continua, integral, de forma cooperativa, sistemática. Hoy en día la evaluación sabemos de que es uno de los temas más importantes en el campo del docente. Debemos de tomarlo en cuenta porque básicamente hemos evolucionado. La transformación tecnológica, con lo que decía el maestro anteriormente en su ponencia, ha venido a revolucionar nuestra forma de evaluar. Hoy en día tenemos diferentes herramientas tecnológicas para poder evaluar y hacer nuestras clases más interesantes, más dinámicas e ilustradoras. Nosotros podemos llevar a cabo un examen en Kahoot, una presentación en Geniali, podemos decirle a los muchachos de que construyan un Jamboard, una sala de contenido y no solamente evaluar en el típico examen tradicional. Hay diferentes herramientas que nos llevan ahora a evaluar el aprendizaje del estudiante. Por eso la evaluación también implica valorar la práctica docente y el funcionamiento de las instituciones educativas. Cuando nosotros evaluamos a nuestros estudiantes, nosotros mismos debemos evaluarlos si no estamos haciendo de una manera correcta. Si dimos a entender los criterios a nuestros discentes de la manera que nosotros deseamos que sean, que ellos lo perciban. Debemos de autoevaluarnos y ver si esa práctica o esa estrategia que utilizamos es la correcta para el logro del aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, repito nuevamente, la evaluación es el medio para mejorar. Es continua, es integral y es cooperativa. También debe ser la evaluación integradora, debe ser holística, ya que se debe respetar las limitaciones sobre las cuales nosotros trabajamos con los estudiantes y valorar sus competencias. Debemos recordar que los estudiantes aprenden de diferentes maneras. Hay estudiantes que son auditivos, hay estudiantes que les gusta más aprender tocando en movimiento, hay estudiantes que son kinestésicos, que de diferentes maneras ellos estudian. Y entonces nosotros debemos de adaptarnos, debemos de ser flexibles cuando nosotros estamos evaluando. Cada estudiante piensa diferente. Cada estudiante tiene una forma de presentar una determinada actividad. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar en cuenta las competencias del estudiante. Muchísimas veces nosotros fallamos como docentes cuando no tomamos en cuenta que cada estudiante aprende de una manera diferente. Por lo tanto, yo les invito a reflexionar si estoy haciendo la evaluación correcta, si estoy utilizando las estrategias de enseñanza respectivas al contenido que estoy desarrollando. ¿Es esta evaluación la que realmente quiero cuando estoy evaluando mi contenido? ¿Es esta evaluación relacionada con mi estrategia para poder desarrollar mi contenido conceptual o actitudinal? Entonces nosotros debemos de valorar si nosotros estamos llevando a cabo lo que deseamos en nuestra práctica docente de una manera correcta. Cuando nosotros hablamos de evaluar, tenemos que tomar en cuenta tres definiciones que son diferentes. Tres definiciones que realmente pareciera que valen lo mismo, que son sinónimos, pero realmente significan y tienen un valor diferente cuando nosotros estamos evaluando. Como por ejemplo, tenemos que saber la diferencia entre estos términos: medición, calificación y evaluación. Cuando nosotros medimos, le estamos dando un valor o un peso numérico a una determinada actividad. Eso es en la medición. Simplemente
En una actividad decidimos asignarle un número de 0 a 100 o dependiendo si van acumulados de 60 a 40, ustedes deciden qué valor le van a dar a esa actividad. En la calificación, nosotros damos una apreciación, la cual necesariamente no debe de ser numérica. Tomemos en cuenta que la calificación son los medios que nosotros utilizamos por las instituciones educativas para poder expresar los resultados de una evaluación. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros estamos en una clase presencial y el estudiante tiene participaciones muy asertivas, nosotros podemos calificar esa participación como excelente o como pobre. Entonces aquí estamos haciendo uso de una calificación que no necesariamente es numérica. También, ahora que estamos en las clases virtuales, si determinamos un foro en el aula virtual y esta actividad no se puede, se va a medir por los conocimientos que posee el estudiante. No vamos a dar ninguna numeración porque recuerden, en el foro cada estudiante es un mundo diferente. Cada estudiante ve tal vez un video o un tema de una manera diferente. Por lo tanto, nosotros apreciamos lo que el estudiante escribe en ese foro. Y nosotros como docentes debemos de leer, debemos de reafirmar, debemos de retroalimentar ese comentario que el estudiante hizo. Y no lo estamos haciendo de una forma numérica. Entonces la calificación puede ser numérica o no numérica. Y por último tenemos la evaluación. ¿Qué tenemos como evaluación? Ya lo hemos definido. La evaluación es un proceso integral, es decir, que existe un diagnóstico al inicio de la clase. Existe un proceso sobre el cual nosotros como facilitadores estamos dándole pauta, estamos guiando a nuestros estudiantes, estamos indicando el proceso y tenemos un resultado final. El resultado final es aquella valoración que nosotros le damos, que no necesariamente debe ser numérica. Generalmente en muchas instituciones educativas lo que se hace es que se le da una nota asignada para saber si pasó la clase o no pasó la clase. Pero esto no necesariamente debe ser así. Debemos de ampliar nuestra mente, debemos de abrirla a las diferentes formas de estrategias de evaluar, de no solamente considerar tener una evaluación que sea sumativa, sino también tenemos que considerar que la evaluación sea de manera formativa. Cuando nosotros hablamos de la medición proporciona información que se cuantifica. Es un proceso cuantitativo porque nosotros estamos asignando un número, un determinado valor a una determinada actividad. Si nosotros decimos esta actividad va a tener un valor de 10 puntos, ahí estamos midiendo que esa actividad tiene un proceso cuantitativo y le estamos asignando un número de 10 puntos. Cuando nosotros estamos calificando, nosotros tenemos que es una asignación simbólica de la medida, la cual necesariamente no debe ser numérica. Ya lo hemos explicado antes en los foros o en las participaciones de nuestros docentes. Nosotros podemos evaluar lo que ellos están comentando, podemos evaluar su participación y no necesariamente debe ser numérica. Y por último, la evaluación busca la información obtenida, o sea que a través del proceso de lo diagnóstico, del proceso que se ha conducido el estudiante, de la manera en que él se ha desempeñado durante toda la clase. Entonces ahí es cuando nosotros miramos todos los valores y juntamos todo este proceso para poder asignar una calificación final, que puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa, dependiendo de cómo ustedes lo busquen. Acá ustedes van a tomar en cuenta
Puede ser que un estudiante no era muy brillante entregando las asignaciones en tiempo y forma, pero sí siempre estaba participando en clase. Entonces, es aquí donde nosotros nos preguntamos, ¿ha logrado el estudiante todas las competencias? ¿Ha logrado todos los objetivos que nosotros hemos deseado y se han propuesto al inicio del curso? Puede ser de que tal vez el estudiante no ha entregado los trabajos, pero si miramos que su participación, que es muy inquisidor, porque hay estudiantes que son inquisidores, hay estudiantes que les encantan entregar trabajo, pero no participan. Entonces nosotros, como sus guías, como sus facilitadores, debemos de tomar en cuenta si realmente este estudiante logró todas las asignaturas, todos los contenidos, todas las competencias que se pretendía, si logró abordar todo y no necesariamente de una manera escrita. Entonces, la evaluación busca la información obtenida de una manera en que se tome en cuenta todos los parámetros, todos los criterios, para ver si se logró esa competencia que se ha antepuesto desde un inicio. Esto nos lleva, estimados, a la evaluación educativa. Cuando nosotros hablamos de la evaluación educativa, vemos que la evaluación más la educación es igual a una finalidad educativa. Cuando no pretendamos nosotros evaluar sin tomar en cuenta otros aspectos en el área de clase. No evaluemos si nosotros no podemos medir si realmente ese estudiante ha logrado todas las competencias, ha logrado los objetivos. La finalidad educativa es tomar en cuenta, recabar la información, si realmente este estudiante pudo lograr lo que se pretendía. Recordemos que la evaluación de un proceso educativo nos cuestiona sobre el grado en que ese proceso nos ayuda a lograr las metas que nosotros tenemos como personas. Puede ser que un estudiante al inicio haya comenzado mal, no esté motivado para poder aprender, para estudiar, para indagar, para investigar. Entonces nos damos cuenta que tenemos que trabajar más con ese estudiante para motivarlo, para que ponga interés en la materia. Si nosotros vemos que ese estudiante ha podido lograr, ha mejorado a través del semestre, entonces eso nos indica que sí estamos haciendo un buen trabajo. Todos nosotros creo que en nuestra vida profesional hemos tenido estudiantes que han comenzado mal, pero que se nos acercan, que nos explican, me siento frustrado, siento que no estoy avanzando. Y nosotros debemos de buscar las herramientas de saber cómo motivarlos a estos estudiantes, de que le tomen interés a la clase, de que le tomen el interés de saber indagar. Cuando nosotros hacemos esa conexión con el estudiante va a sentirse motivado para poder lograr el objetivo que nosotros nos pretendemos en esa determinada asignatura. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar en cuenta que si esta mejora, que si tal vez ese estudiante tenía tal vez un 30 de 100 al inicio y ha logrado avanzar a través del semestre, para mí es un logro que el estudiante ha mejorado a través de todo ese semestre. Por lo tanto, sí tenemos que tomar en fuerza ese esfuerzo y no realmente pensar si tenía 30, pero veo el avance de que en el segundo parcial tiene un 80 y en el tercer parcial tiene, digamos que tiene un 90. Eso me da, si yo lo hago de forma sumativa, eso me da básicamente un 85. Pero cuando reflexionamos el avance, la evolución que ha tenido este estudiante en nuestra materia, debemos de tomar en cuenta ese criterio y nosotros podemos aumentar la nota, no necesariamente con el 85 como sale un averaje o una formación y una evaluación sumativa. Nosotros debemos de tomar en cuenta que la persona logró completar las competencias que se lograban, que se habían planteado desde el inicio. Por lo tanto, para mí, una forma de motivar al estudiante es, ok,
vi el logro, vi la motivación, pienso que puedo darle al estudiante un 90 para motivarlo, que como persona él cumplió las metas, porque he visto el avance de ese estudiante a través del tiempo. Entonces, en eso consiste la evaluación educativa, no solamente hacer la evaluación sumativa, sacar 10 más 10 más 30 más 40 o que el estudiante llegó a 70. No, debemos de tomar en cuenta el proceso. Debemos de cuestionarnos sobre ese proceso, si el estudiante realmente logró la meta y si nosotros pudimos ver a través de su avance el logro de ese estudiante, cómo él evolucionó desde un principio que desconocía completamente la materia y que terminó de una manera satisfactoria. Entonces, la evaluación educativa tiene una finalidad educativa y es motivar a nuestros discentes. No queremos desmotivarlos. Nosotros lo que queremos es que ellos aprendan, que ellos lleguen hacia su meta como persona, como profesional. En eso consiste la evaluación educativa. Cuando nosotros vamos avanzando en la evaluación, podemos observar que tenemos diferentes tipos de evaluación. Dentro de estas tenemos, básicamente, vamos a hablar de la intencionalidad, que esta se divide en lo primero que el docente debe tomar en cuenta, que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Otro tipo de evaluación que nosotros podemos llevar a cabo dentro de nuestro eh, aula de clase es la inicial, la procesual y la final. Tenemos también que otro tipo de evaluación que podemos llevar a cabo es un estándar de comparación, ya sea normativa o criterial. Vamos a estar conversando acerca de cada una de estas términos despuésito. También tenemos el tipo de evaluación es de extensión, que puede ser global o parcial, y al mismo tiempo tenemos el agente evaluador interno, en donde tomamos en cuenta la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Cuando nosotros hablamos de la evaluación de intencionalidad, esto es lo que básicamente en la mayoría de las instituciones educativas se toma en cuenta. Tenemos que en la evaluación diagnóstica, su finalidad es conocer los aprendizajes de los estudiantes y esta se realiza al momento de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, se caracteriza la diagnóstica por determinar el nivel de competencia o el nivel de conocimiento que un determinado estudiante tiene acerca de una determinada materia. Aquí nosotros tomamos en cuenta el primer día de clase, hacemos un análisis, una radiografía acerca del estudiante, en donde nosotros determinamos cuáles son los conocimientos que esa persona tiene acerca de la materia que se está impartiendo. Nosotros hacemos diferentes actividades con el fin de obtener información de lo que los estudiantes saben, de lo que los estudiantes conocen. Y realmente es para determinar el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo, las estrategias que nosotros vamos a utilizar, si hay algunas personas que les cuesta aprender o si hay personas que son brillantes, que captan todo en el momento en que nosotros le explicamos. Con esta evaluación de intencionalidad, también tenemos la evaluación formativa. Tenemos que en la evaluación formativa, ¿qué deseamos nosotros lograr? Simplemente obtenemos evidencias en el proceso de aprendizaje, las que se detectan los logros y la dificultad de los estudiantes. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Simplemente retroalimentar durante el proceso para para la mejora y el desarrollo de este. Tenemos de que básicamente aquí nosotros estamos recabando, recopilando información sobre cómo va el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, nosotros la llamamos formativa. También nosotros tenemos que evaluarlo y determinar si esas estrategias que nosotros estamos utilizando
están siendo efectivas para detectar los logros y la dificultad de los estudiantes. Y esto nos lleva a la evaluación sumativa, en el cual se aplican procesos y productos terminados. ¿Con qué fin? Para obtener resultados al término de una experiencia de aprendizaje, que es lo que la mayoría de nosotros como docentes hacemos, de que se suman todas las notas, se suman todas las actividades para poder determinar exactamente cuál sería la nota del estudiante. Cuando nosotros tomamos en cuenta todos estos parámetros, todos estos términos, debemos de darnos cuenta de que al final nuestra intención cuando descubrimos la información, si los estudiantes están teniendo dificultades en su aprendizaje, si no están teniendo dificultades, si nosotros lo estamos haciendo bien con las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la intención al final es que nosotros mejoremos los procesos de enseñanza-aprendizaje para saber si lo estamos haciendo de una manera correcta. También cuando nosotros nos evaluamos si estas estrategias están respondiendo a la evaluación con la cual nosotros estamos ayudando a nuestros estudiantes, responden de una manera pertinente a las necesidades. Si nos damos cuenta que la mayoría de los estudiantes no están respondiendo como nosotros deseamos o como esperábamos, entonces es el momento para retroalimentar el proceso y para que nosotros nos demos cuenta si estamos utilizando esa estrategia de una manera efectiva y poder hacer un cambio en esa estrategia para animar al estudiante. Entonces tenemos que diseñar esa planificación de la evaluación a los puntos de partida que nos lleven a mejorar este proceso de evaluación es uno de los fines que nosotros debemos de tener con la intencionalidad que estamos presentando en la evaluación. Debemos gestionar los apoyos necesarios que le estamos brindando al estudiante, ya sea durante la evaluación formativa o sumativa, para saber si estamos logrando la competencia o el objetivo deseado desde el inicio que han sido planeados con anticipación. Tenemos que el diagnóstico en la formación, en la evaluación formativa que refleja, simplemente refleja la calidad de los recursos que nosotros estamos utilizando. Si nosotros no tenemos esa calidad de recursos que nosotros estamos utilizando, entonces aquí nosotros estamos logrando de que el estudiante no aprenda. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la calidad de los recursos sean necesarios, que la calidad de recursos sean de una manera eficiente para lograr el desarrollo de las competencias del estudiante. La información que básicamente se aplica, que reporta durante la evaluación diagnóstica como la inicial, simplemente se consigna en el expediente que nosotros vamos armando de nuestro estudiante. Y este es el documento que va reflejando cómo el estudiante lo va haciendo a lo largo del semestre y si tenemos un progreso positivo o negativo. Por lo tanto, nosotros debemos de saber pensar en la evaluación que vamos haciendo en cada momento. Y dentro de estos momentos tenemos la evaluación inicial, la procesual y la final. Tenemos que en la inicial tenemos una recolección de datos que se da en la situación de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje y que permite conocer la realidad del inicio del alumno. Si realmente el estudiante conoce algo sobre una determinada materia. En evaluación del momento procesual, tenemos que es un proceso continuo y sistemático, en donde la evaluación de los aprendizajes nosotros vamos determinando si vamos logrando ese objetivo y vamos tomando decisiones de mejora sobre la marcha. Y al final tenemos lo que será la final, que es cuando nosotros, a través de nuestra percepción, a través de nuestra valoración y toda la recolección de datos que se dio desde el inicio, vamos asignando un valor y vamos nosotros viendo si realmente
el aprendizaje se dio o si se logró la consecución de los aprendizajes esperados. La evaluación del momento no es más que tomar en cuenta la formación diagnóstica que se da al inicio de una determinada materia, al inicio de una clase de un determinado tema. La procesual va ligada a la evaluación formativa, que ésta se da sobre un proceso continuo y sistemático, la cual no termina hasta que se llega a la evaluación final, que es cuando nosotros analizamos y a través de nuestro juicio de valoración nos damos cuenta si el estudiante pudo lograr ese aprendizaje en el cual nosotros pretendemos lograr con el tiempo. Tenemos que, es importante que ustedes tomen en cuenta que la evaluación formativa brinda información necesaria y oportuna a los agentes educativos para poder tomar las decisiones y mejorar nuestras estrategias y sistema de enseñanza. Y de esta manera poder determinar si estas estrategias didácticas están siendo valoradas o si están siendo de beneficio para el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, durante todo ese proceso de evaluación formativa nos permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. Entonces, la evaluación formativa nos ayuda a lo siguiente. Podemos nosotros evaluar el desempeño del estudiante, además que nos permite ayudar a los estudiantes a avanzar hacia niveles más altos. Si el estudiante logró llegar a una determinada unidad, avanzamos a otra unidad, la cual está relacionada con la unidad anterior, pero que el estudiante necesitaba ese conocimiento para ir avanzando en su conocimiento. Entonces nos ayuda a identificar si ha logrado ese conocimiento y si tiene un nivel más alto del cual inició al inicio de nuestra clase. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta las capacidades que están relacionadas con los estudiantes. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Por lo tanto, debemos de ver si hay algunas personas que tienen capacidades que les cuesta aprender y de esta manera facilitarles otra estrategia. Nosotros debemos de ser flexibles porque al final lo que nosotros queremos tomar en cuenta es que el estudiante aprenda, no que se nos quede en el camino, sino que logre los objetivos que se han propuesto desde un inicio. Cuando nosotros tomamos en cuenta la evaluación que se refiere al agente evaluador, esta puede ser interna y puede ser externa. Cuando nos referimos a la interna, es las evaluaciones internas, las que son realizadas por las personas que participan directamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que tomar en cuenta que esta sería aquellas personas que están en contacto con el estudiante, el docente, o cuando se tiene un trabajo colaborativo que se le invita a diferentes personas especialistas en la materia para poder evaluar a través del proyecto que los estudiantes han presentado. Entonces, esa es una evaluación interna, las que son realizadas por las personas que participan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos que puede ser externa. ¿A qué nos referimos con las externas? Las externas se dan cuando los agentes que no forman parte del centro escolar o de un programa evalúan la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y su funcionamiento. Tenemos que en diferentes países de Latinoamérica, cada país tiene una comisión, una institución que se crea con la finalidad de proveer, de chequear a las instituciones educativas si ese proceso de calidad, si las carreras que están ofreciendo, si los diseños curriculares están de acuerdo a la calidad que el país pretende lograr. Recuerden que las instituciones educativas forman programas para poder ofrecer
profesionales que el día de mañana puedan ellos desempeñarse con éxito en su vida laboral. Entonces tenemos que la externa son efectuadas por agentes externos que evalúan la calidad del proceso de la enseñanza y aprendizaje y el funcionamiento de cómo se viene dando a través del tiempo. Si nosotros nos vamos a la interna, vamos a dividirlo dentro del proceso de la autoevaluación. Es interesante cuando nosotros platicamos con nuestros estudiantes y le damos una actividad donde ellos se autoevalúen. Esto significa que los evaluadores evalúan su propio trabajo. Un alumno puede evaluar su propio rendimiento. Un centro puede evaluar su propio funcionamiento de un diseño curricular. Entonces aquí tenemos que los roles del evaluador y el evaluado coinciden con las mismas personas. En la autoevaluación tenemos en cuenta la heteroevaluación. ¿Qué significa la heteroevaluación? Se evalúa una actividad, objeto o producto por evaluadores distintos a las personas evaluadas. Esto es lo que nosotros llevamos a cabo en un seminario, en una determinada actividad, cuando nosotros estamos evaluando y asignando una apreciación, un juicio de valor a nuestros discentes, a nuestros estudiantes. Entonces, en eso consiste la heteroevaluación. Nosotros evaluamos el trabajo que han presentado nuestros estudiantes. Y la coevaluación es un término que se está utilizando hoy en día en el cual los alumnos en conjunto participan en la determinación y valoración de sus aprendizajes logrados, ya sea por alguno de los miembros o del grupo en su conjunto. ¿Qué nos quiere decir esto? La coevaluación es simplemente cuando los mismos estudiantes se evalúan para poder determinar cómo van haciendo su trabajo y dan sugerencias y retroalimentan a aquel estudiante que está siendo básicamente evaluado. Tenemos de que ellos mismos, en los mismos grupos, los estudiantes se están evaluando. Los estudiantes le dan retroalimentación de una manera positiva para que el otro grupo pueda mejorar sus esfuerzos. Entonces, de esa manera nosotros podemos llevar a cabo lo que es la evaluación interna, en donde los estudiantes en conjunto participan y valoran sus aprendizajes. Y se hace también una crítica constructiva para que los miembros del equipo puedan mejorar una determinada actividad. Entonces tenemos de que dentro de este término tenemos también otro tipo, la evaluación referida a la extensión. Cuando nosotros hablamos por la evaluación referida a la extensión, nos damos cuenta de que esta puede ser global, el cual abarca todos los aprendizajes esperados y los criterios de evaluación de las diferentes asignaturas y módulos. Cuando nosotros vemos que es también global, nosotros nos damos cuenta que puede ser un trabajo colaborativo. Puede ser de que 2, 3 asignaturas se unan para poder valorar en un solo proyecto el aprendizaje que se espera de los estudiantes. Se considera el objeto de evaluación de un modo holístico y como una totalidad que está completamente interactuante a manera global, a manera macro. También tenemos la parcial que en muchas instituciones llevamos a cabo. En la parcial de que nos damos cuenta que esta evaluación se centra en parte de los aprendizajes que se espera que logren los alumnos. Básicamente esta evaluación nosotros vamos en el proceso de cada día determinando cómo nosotros vamos evaluando al estudiante, si está cumpliendo con las metas que nosotros nos hemos propuesto. Y esta se da a través del proceso continuo de la evaluación cuando nosotros hacemos una evaluación parcial. Aquí nosotros vamos tomando en cuenta la formación formativa, la evaluación formativa, en donde básicamente los estudiantes van retroalimentándose
donde vamos dirigiendo ese proceso de aprendizaje para poder lograr lo que nosotros esperamos al final del curso. También en la evaluación tenemos que tomar en cuenta la evaluación referida a la comparación. Si nosotros hablamos acerca de evaluación con la comparación, tenemos diferentes criterios que se establecen en las instituciones. Dentro de esto tenemos el criterio que se refiere a la norma. En este caso existe un grupo de comparación que ha sido previamente establecido, en el referente de comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando las instituciones crean las normas, cuando se crean los programas educativos en el cual se van dando las competencias que el estudiante debe saber lograr, entonces ahí tenemos una norma que ha sido establecida en donde nosotros al final evaluamos si el estudiante en sí ha podido lograr esa norma, ese criterio que se ha establecido cuando estamos evaluando. Esa norma que ha sido determinada porque está en el diseño curricular, porque está en el programa. Pero también tenemos el criterio que se refiere al criterial. Y esto se refiere cuando se establece con anterioridad el criterio de evaluación o el estándar a partir del cual se valora el aprendizaje del estudiante. Se comparan los resultados de un proceso educativo con unos patrones de realización, con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidas. Acá nos referimos a los criterios que nosotros podemos establecer en una rúbrica. Acá nosotros vamos viendo, comparando si esos resultados van de acuerdo a la rúbrica que se le ha proporcionado al estudiante. Cuando se comparan los resultados, pues tenemos una serie de criterios y una serie de parámetros en el cual vamos comparando si el estudiante ha podido lograr esos criterios, si a través del avance ellos van cumpliendo con ese criterio que se ha establecido. Entonces, esto lo podemos ver en la elaboración de rúbricas para evaluar a nuestros docentes. Tenemos que ellos van avanzando a través de una parte numérica, cumpliendo con las partes 1, 2, 3, y vamos nosotros señalando en cuáles partes ha cumplido de acuerdo al criterio y en cuáles no ha cumplido para que el estudiante al final pueda lograr todas las competencias que se han determinado con antelación del inicio del programa, de la asignatura, del taller, de lo que se pretende lograr. Entonces tenemos de que la evaluación referida a la comparación es cuando nosotros vamos comparando, vamos midiendo el desarrollo del estudiante a través de su formación de todo el semestre. Entonces aquí tenemos dos normas diferentes en las cuales nosotros debemos de aprender a evaluar el criterio referido a la norma y el criterio referido a la forma criterial. Tenemos que siempre hay que tomar en cuenta que la evaluación es un proceso y no es un suceso. Nosotros como docentes no podemos evaluar al estudiante de la misma manera. En esta figura se representa que tenemos que el profesor está evaluando a sus estudiantes de la misma manera. Es imposible que el elefante pueda subir a un árbol o que el pez lo haga. Cuando digamos que el mono va a tener un mayor éxito de poder ir encima. Le quedan 5 minutos para terminar la intervención. Gracias. Entonces nosotros tenemos de que básicamente nosotros vamos evaluando al estudiante de una manera en el cual nosotros vamos a ir tomando en cuenta sus capacidades. Por eso es importante la manera en la cual nosotros vamos desarrollando nuestra forma de evaluación. De esta manera nosotros podemos conducir al estudiante por el camino correcto. Recuerden de que siempre tenemos que tomar en cuenta que la evaluación
se va dando a través de todo el semestre, a través de la formación del estudiante, a través del inicio de la materia y no solamente cuando se llega al final de la asignatura que se está impartiendo. Por eso tenemos que tomar en cuenta que el proceso es siempre continuo, integrador y holístico desde el inicio de la fase de un taller, de una asignatura, de una clase, hasta que nosotros llegamos al final. Entonces, por eso nosotros debemos de considerar que la evaluación siempre será un medio y nunca un fin. Cuando nosotros tomamos en cuenta el profesor, tenemos que el profesor y su rol en evaluación institucional debe de ser siempre de que va acompañado con la participación de la comunidad educativa. Por lo tanto, el rol del docente en evaluación institucional consiste en integrarse y participar como miembro de la comunidad educativa, no como un miembro independiente, sino como un miembro integrador, holístico, que se debe de ver de una forma macro. Cuando nosotros determinamos el rol del evaluador como del aprendizaje, tenemos que tomar en cuenta que debemos poseer una mentalidad abierta, que debemos de aprender y a desaprender y a cambiar la forma de actuación en las aulas. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. Debemos de saber retroalimentar a nuestros estudiantes. Y como es un proceso continuo, debemos de modificar las estrategias de enseñanza y aprendizaje para elaborar diferentes planes de acción y lograr los objetivos de una manera posible. Debemos recordar que la evaluación es una acción continua de aprendizaje y que siempre va desde el inicio de la clase, durante la sección de la clase y al final de la sesión de la clase. Y por último, quiero compartirles que el profesor en su rol de evaluación profesoral es lo más importante, saber escuchar a los docentes para ser un mediador que facilite el aprendizaje. Se deben de saber plantear problemas que obligan a los estudiantes a buscar, a seleccionar y procesar la información adecuada, pero al mismo tiempo nosotros debemos de adecuar nuestras estrategias de enseñanza y aprendizaje. Debemos de saber motivarlos en el estudio para lograr los resultados esperados y ser flexibles, comprender que cada uno de los estudiantes poseen diferentes capacidades para aprender, por lo tanto debemos de saber escucharlos y animarlos a que nosotros los vamos a escuchar si ellos tienen alguna dificultad y que vamos a proceder de una manera justa y equitativa para que ellos también logren esa competencia, ese objetivo que se ha planeado desde el inicio de la clase. Como conclusión, deseo mencionarles que la evaluación es una herramienta que permite ayudar al crecimiento personal de los estudiantes por medio de la guía y la orientación que se les proporciona dentro del curso de aprendizaje. Debemos de valorar el rendimiento de los estudiantes en torno a su progreso con respecto a ellos y a ellas mismas. Debemos detectar las dificultades que se presentan en el aprendizaje para nosotros poder motivar y diseñar estrategias que el estudiante pueda lograr ese objetivo logrado. Y al mismo tiempo debemos de saber detectar esos problemas en el proceso de enseñanza y poder nosotros aplicar procedimientos pedagógicos que son utilizados de cara a mejorar la calidad educativa. Muchísimas gracias. Creo que tengo hasta acá la oportunidad de estar acá con ustedes. Si tienen alguna pregunta, solamente deseo finalizar con esta frase acerca de que la evaluación es el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y cómo qué se enseña, como el qué y el cómo se aprende.